Bueno, y continuamos en Escritorio Local, os lo adelantaba hace un ratito. Esta noche comenzamos una ronda también de contactos por Diputación para conocer la realidad de la provincia a través de los ojos de la institución provincial y también para hablar de presupuestos, porque estamos de lleno en una época en la que hay que hablar mucho de cuentas y del próximo ejercicio. Y comenzamos esta ronda con el portavoz del Grupo Provincial Socialista, con David Jurado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Un placer, ya van varias rondas de provincia, ¿verdad? Varias rondas. Y en un momento ahora crucial de cara al próximo ejercicio, porque hay que hablar mucho de presupuestos, porque hay que hablar de qué se hace y qué se deja de hacer. David, ¿en qué momento nos encontramos si hablamos de provincia y sobre todo si hablamos de la configuración de unas cuentas que al final tienen que llegar a todos? De eso se trata, ¿no? Y eso es lo que siempre procuramos desde el Grupo Socialista. Estamos en fase previa, muy previa, ¿no? Tanto es así que hasta el próximo jueves, creo que sí, el jueves, si no recuerdo mal, se ha convocado a Comisión de Hacienda para ver un primer borrador que nos hará llegar el equipo de gobierno, que es quien elabora los presupuestos en las instituciones, el equipo de gobierno, y a partir de ahí comenzar el debate, ¿no? En la Diputación Provincial es verdad que es algo más fácil, digamos, que en otras instituciones, porque, por desgracia, yo creo, el Partido Popular tiene mayoría absoluta y con lo cual hace uso de su mayoría absoluta. Pero eso no impide que se debata el presupuesto y eso no impide tampoco que el Grupo Socialista vayamos a elaborar enmiendas o propuestas para intentar mejorar, a nuestro juicio, ese presupuesto. Fundamentalmente en asuntos como las competencias impropias, que hemos comentado en muchas ocasiones, que se vayan detrayendo fondos de esas competencias para transferirlos a sus legítimos propietarios, como decía yo la semana pasada, y alguna serie de enmiendas, como digo, que lo vayan mejorando. Todo esto, y ya sé que al equipo de gobierno no le gusta demasiado, pero he de decirlo, todo esto anunciando ya que nuestro voto será en contra, porque como ya anunciamos también en el pasado año con la elaboración también de los presupuestos, mientras no vayan desapareciendo progresivamente esas competencias impropias, el Grupo Socialista no apoyará nunca un presupuesto de la institución provincial, como medida de presión política, podríamos decir, a ver si de una vez por todas conseguimos avanzar en ese terreno. Voto en contra y un posicionamiento claro, lo decías, ya fuisteis también tajantes al respecto el pasado ejercicio. ¿Se ha avanzado algo en este año, David, en este tema de las competencias impropias? Porque no. Al final quizás nos centramos mucho en las residencias, que son uno de los principales problemas, ¿no? Que tienen estas competencias, pero no son las únicas, porque también hay alguna que otra aportación. Pero, por ejemplo, en esto de las residencias, ¿se ha producido alguna conversación, algún diálogo, algún contacto? Bueno, desde luego, si ha habido contactos o conversaciones, no tendrá que responder el equipo de gobierno, yo eso lo desconozco. Lo que sí que conozco es que este año ya no van a ser, este año me refiero ya al 17, estamos hablando ya del presupuesto de cara al 17, no se van a transferir porque hubiésemos conocido alguna gestión al respecto o se estaría ya elaborando algún tipo de convenio, de documento que amparase esa cesión. Y eso no ha sido así. Y yo quiero recordar las palabras del presidente Rico, presidente de la Diputación, cuando el año pasado, por estas fechas, cuando hablamos del presupuesto para 2016, decía 2016 será el año de las competencias impropias, en el sentido de ir transfiriéndolas a sus propietarios, ¿no? Como decía, a las instituciones que corresponde. Y eso no ha sucedido una vez más. Por lo tanto, el día de la marmota, ¿no? Que lo hemos dicho en muchas ocasiones en la Diputación, seguiremos hablando insistentemente ya y cansinamente para la gente de las competencias impropias porque no se avanza nada. Por eso, de ahí el voto negativo del Partido Socialista, insisto, aunque no sea por desgracia decisivo porque tiene mayoría absoluta, pero sí, como grupo mayoritario de la oposición, insisto, una presión política al equipo de gobierno para instarle a que se pueda cuanto antes a negociar esas transferencias. ¿A qué se debe ese estancamiento en las competencias impropias? ¿A una desgana, a una falta de voluntad, a ambas cuestiones? Bueno, se debe a todo, ¿no? Se debe a la falta de voluntad política fundamental del equipo de gobierno, de sentarse con Estado y con Junta de Castilla y León para que cada uno asuma lo que le corresponde. Se debe también a la situación económica en la que ninguna administración quiere asumir ninguna nueva competencia, por mucho que sea suya, eso también es cierto, pero insisto, creo que es una cuestión de voluntad política. Todo esto no es por capricho, el Grupo Socialista no lo planteamos porque sí. A mí ni me molesta más ni menos que la Diputación gestione residencias de mayores. Lo que me preocupa más es que por esa gestión de esas residencias son 20 millones de euros que dejan de destinarse a los municipios para las competencias que sí que tiene que desarrollar la Diputación Provincial, en materia de residuos, en materia de asesoramiento a los municipios, en materia de inversiones, de planes complementarios, todas esas inversiones, todo ese dinero que no está llegando por culpa de esa sobrecarga que tenemos, ¿no? El hecho de que todavía, como insisto, no conocemos el borrador, pero no creo que los presupuestos sean muy diferentes a los del año pasado, casi el 50% del presupuesto de la institución provincial se va en el funcionamiento de la propia institución provincial. No porque se malgaste o no porque haya un exceso de personal, sino porque todas esas residencias y esas competencias acarrean una serie de personal que hay que hacer
frente y una serie de gastos a los que hay que hacer frente. David, mientras se habla del presupuesto del próximo año, también se está pendiente de la ejecución del presupuesto vigente. ¿Qué grado de cumplimiento ha tenido, por ejemplo, el documento que está en vigor? ¿Se están logrando los objetivos que se habían planteado desde el Gobierno provincial? ¿Se están dejando de lado algunas necesidades? Todo esto en una coyuntura económica en la que poco a poco se va saliendo de una situación complicada, pero recordemos en la que muchos municipios siguen inmersos. Sí, sí, efectivamente, pues... no sé, en términos generales no, es verdad que podríamos analizar programa por programa y algunos en mayor medida se cumplen, otros no, pero en términos generales no se está cumpliendo. Y te voy a poner un ejemplo. En base a este presupuesto, el equipo de gobierno se comprometió a adelantar un 75% de los planes provinciales, que es la inversión, la mayor cantidad de dinero que reciben los ayuntamientos por parte de la Diputación Provincial para todas las inversiones y todas las obras que se necesitan en los municipios. Se comprometió, como digo, a adelantar el 75% y estamos en noviembre y ese 75%, ese adelanto, no ha llegado. En el anterior pleno, la semana pasada, el presidente anunció que iba a ser este lunes, ayer, no lo hemos comprobado todavía, pero bueno, aunque fuese ayer sigue siendo tardísimo, por lo tanto da cuenta de que no se cumplen al 100% esas previsiones, ni siquiera al 80%, que me daría por satisfecho con que se cumpliesen al 80%, ¿no? Y no es así, ¿no? Por esta mesa pasan muchos alcaldes. Hace un ratito ha estado con nosotros el alcalde de Frías y su concejal de Cultura y Turismo, y al final se puede comprobar cómo muchas de las preocupaciones y muchos de los problemas son los mismos para todos los municipios. Por ejemplo, si hablamos de agua, ¿cuántos municipios se encuentran ahora mismo con necesidades de solucionar problemas en su depuradora o canalizaciones, otros muchos problemas de iluminación, otros muchos de mantenimiento, y todos en el marco de esta situación, insisto, en la que nos encontramos? ¿Qué tiene que hacer la Diputación para que al final lleguen esos planes, lleguen esas ayudas y se desbloqueen situaciones complicadas en las que algunos municipios están llegando a unas situaciones verdaderamente dramáticas en cuanto, por ejemplo, a las situaciones de esas depuradoras? Sí, sí, efectivamente. Mira, el primer punto sería, en primer lugar, deshacerse de las competencias, como digo, impropias, y tendríamos una cantidad mayor de recursos que destinar a esos problemas. Pero aún así, con los recursos que tenemos actualmente, siendo realistas, aparte de esas gestiones que se deben hacer para ello, con los recursos que tenemos actualmente hay que gestionarlos de otra manera, y me explico, que es otra de las propuestas también que hemos hecho desde el Grupo Socialista, es dejar estos métodos tan antiguos y en algunas ocasiones caciquiles, hay que decirlo así, de financiar a los pueblos en base a subvenciones y hacerlo con una financiación justa e incondicionada. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, como tú decías, hay pueblos que tienen problemas de carreteras, otros pueblos que tienen problemas en el suministro y abastecimiento de aguas, otros pueblos que tienen problemas, cada uno en muchos problemas, pero cada uno en una materia. ¿Y qué hace el equipo de gobierno desde la Diputación Provincial? Lanzar subvenciones, es decir, dirigir el dinero que tienen que invertir los ayuntamientos. Subvención de carreteras. Y si un pueblo el problema le tiene de iluminación, da igual, tiene que solicitar la subvención de carreteras porque es la que hay en ese momento. Y eso es anacrónico total, eso es de otros tiempos. Lo que debería hacer la Diputación es, con toda la cantidad de fondos que va a destinar a los municipios en esas subvenciones, en vez de hacerlo en base a subvenciones, hacerlo en financiación incondicionada, es decir, en base a la población, al esfuerzo fiscal de cada municipio y a otra serie de criterios, de parámetros que hay que incluir, como las pedanías que tienen, las juntas vecinales, los núcleos de población, hacer un baremo, como se hace con los planes provinciales, y decir, oiga, a su municipio le corresponde para este año tanto dinero, inviértalo usted donde considere oportuno, que para eso los vecinos eligen a una corporación, a un alcalde o alcaldesa, para que estipule las prioridades en ese municipio. Y unos tendrán, pues como digo, problemas de agua, otros de abastecimiento, otros de mantenimiento de cualquier infraestructura, pues que sean ellos los que decidan y no se teledirija esa inversión desde la Diputación. ¿El presupuesto provincial debe mantener los niveles destinados a servicios sociales, a servicios públicos en el año 2017, o nos encontramos en un momento, David, en el que igual se pueden no sé si rebajar, pero sí adecuar a las necesidades para favorecer también otras partidas que quizás hayan quedado más estancadas? Bueno, pues como todo depende de la partida que analicemos, porque dentro de los servicios sociales son muchas las prestaciones o los servicios que hay, ¿no? Afortunadamente hay algunas prestaciones en servicios sociales que no se llega a ejecutar toda la partida que se presupuesta para ello, y en este caso sí que es una satisfacción que no se ejecute, porque suelen ser partidas de necesidades urgentes o de situaciones muy comprometidas para las familias, y el hecho de que vaya disminuyéndose esa ejecución de esa partida significa que hay menos necesidades de ese tipo, y eso es una buena noticia.
pero hay otras que siguen siendo muy necesarias. Por desgracia, tenemos una provincia muy dispersa, muy envejecida, y gran parte de estos servicios sociales se prestan a las personas mayores en la provincia, en la teleasistencia, en la ayuda a domicilio, y por lo tanto tienen que seguir existiendo esas partidas en buen número, ¿no? y bien dotadas. Por cierto, dotación que viene en gran parte por parte de la Junta de Castilla y León también en ese acuerdo marco de servicios sociales que se firma bianualmente. ¿Hay que invertir también más en patrimonio o establecer las sinergias que sean necesarias para mantener lo que es nuestro? El alcalde de Frías decía, bueno, es que necesitamos ayuda para mantener lo que nos hace únicos y lo que nos hace singulares, las casas colgadas y parte de nuestro patrimonio, y necesitamos el apoyo de la Junta. ¿Es necesaria una mayor implicación de la Diputación o partidas concretas también para aquellos pueblos que lo estén pasando mal y necesiten algún recurso o alguna ayuda puntual para mantener aquello que les diferencia o que les pueda hacer en un momento dado atraer población o turismo? Es evidente que sí, ¿no? Además en pueblos me pones uno de los mejores ejemplos de la provincia. Es porque acaba de estar aquí. Efectivamente, pero es uno de los mejores ejemplos de la provincia, ¿no? Un pueblo, municipio, una ciudad, mejor dicho, de la entidad de Frías, con ese patrimonio y ese atractivo turístico, hay que conservarlo por el valor patrimonial en sí mismo del municipio, en este caso de la ciudad, y también por la atracción turística que eso tiene y el desarrollo económico que puede llevar para la zona. Dicho esto, quiero recordar que la conservación del patrimonio no es una competencia de la Diputación. Por lo tanto, hace bien el alcalde de Frías cuando hace un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que sea la que sufrague este tipo de actuaciones, porque es la Junta la que tiene la competencia de conservar el patrimonio en nuestra comunidad y, por lo tanto, en nuestra provincia. Dicho esto, también no estaría de menos que la Diputación, que el equipo de gobierno, el presidente, se pusiera a la cabeza de esas reivindicaciones y acompañara a los alcaldes en esas reivindicaciones a la Junta de Castilla y León, pues para que tengan una mayor acogida, ¿no? en la misma. Hablaremos un poquito más de presupuestos cuando conozcamos algunas de esas partidas, David, pero también hay otros asuntos de actualidad sobre la mesa y que llaman la atención. Si hablamos, por ejemplo, de sanidad, un año que está a punto de terminar en el que se han escuchado muchas reivindicaciones en esta materia, sobre todo la prestación de servicios en el medio rural. Quizás el último ejemplo sea el de Villadiego, por esa supresión de un médico de urgencias, pero no es un caso aislado lo que está sucediendo en materia sanitaria. ¿Qué análisis hay que hacer también de lo que está ocurriendo? Porque decía el consejero, bueno, es que Burgos no es una excepción dentro de la comunidad. Bueno, pero al final esto afecta, ¿no?, a los burgaleses. Hay un refrán muy popular, ¿no?, muy castellano, que es el de consuelo de muchos, consuelo de tontos, ¿no?, o algo así. Pues es un poquito el argumento que utiliza el consejero, ¿no? Dicen, hombre, es que esto que sucede de quitar médicos también sucede en otros sitios, incluso de la provincia. Yo recuerdo cuando ha sucedido esto en Villadiego, el consejero decía en Villarcayo, no recuerdo qué más municipios, decía él, están en esa misma situación. Bueno, claro, pero es que eso lo que hay que hacer entonces es atajar esas situaciones también, no ponerlo como ejemplo de, mire, como aquí están mal, usted también tiene que estar mal. No, hombre, es al contrario, ¿no? Nos toman el pelo en algunas circunstancias. Efectivamente, el análisis que hay que hacer de las reivindicaciones sanitarias es que, por desgracia, no son nuevas. Parece que son hechos aislados, que vayan eliminando o suprimiendo médicos de guardia en algunos municipios, pero esto estaba escrito ya negro sobre blanco en el BOCIL. Esto, en el año 2014, la Consejería de Sanidad aprobó un plan de reestructuración sanitaria en el que progresivamente se iban a ir eliminando o amortizando algunas plazas de médicos y de enfermeros en la provincia y otras desplazándolas de los centros de salud rurales a los centros de salud urbanos, de Aranda, Miranda y Burgos, de las tres ciudades de la provincia. Por lo tanto, esto no es una cosa puntual, es un plan ya preestablecido por parte del Partido Popular en la Junta y hay que combatirlo. Y a mí me parece muy bien todas estas movilizaciones, la última efectivamente la de los vecinos de Villadiego y de la comarca de Lodra, que vinieron a la Diputación en una movilización, hay que decirlo, muy considerable y muy ejemplar, ¿no? Yo lo dije en aquellos días, que les animo a que sigan en esas reivindicaciones. El Grupo Socialista desde las instituciones va a ayudarles en todo lo que podamos, pero tienen que insistir. Yo sé que es complicado y que las movilizaciones a veces son complicadas, pero en la provincia hay ejemplos de éxito. Y en este año 2014, en Oña, en Pradolongo, en algunos municipios también se iban a suprimir médicos de guardia y la movilización vecinal, junto a la que se hicieron por parte de los partidos en las instituciones, consiguió frenar esos recortes de la Junta. Atendiendo esta realidad sanitaria, pero también otras realidades sociales, el secretario autonómico del Partido Socialista, Luis Tudanca, presentaba hace unos días un plan prioritario de inversiones, atendía algunas reivindicaciones en la capital, pero por ceñirnos a la provincia, hablaba del Hospital Comarcal de Aranda, hablaba de un centro de salud en Miranda de Ebro, hablaba del Instituto de Salas de los Infantes, hablaba de inversiones que dice
que sí o sí tienen que ser prioritarias. Estas reivindicaciones deben plasmarse por fin en 2017, deben llegar de una vez por todas. ¿En qué momento nos encontramos? No sé si también a través de la formación provincial, me imagino, os estáis haciendo eco también de estas quejas constantes de los municipios. Sí. ¿En qué situación se encuentran? Pues por desgracia nos pasa como en el caso de la Diputación, ¿no? Y tendríamos que hablar aquí de los presupuestos autonómicos, pero en esta ocasión también es como el día de la marmota, ¿no? La legislatura pasada yo estuve en las Cortes, fui procurador por la provincia y hablábamos de estos temas ya, del Instituto de Salas, del Centro de Salud Miranda Oeste, que es el que se propone en el plan de inversiones, del Hospital Comarcal de Aranda, y por desgracia seguimos hablándolo, ¿no? Porque esas inversiones no llegan. Es verdad que esto se ha presentado en el marco de las inversiones prioritarias, que es un documento que se está trabajando en las Cortes, y desde el PSOE de Burgos, desde el grupo Los Procuradores Socialistas por la provincia, han hecho esas aportaciones también para la capital, donde también hay inversiones pendientes de la Junta, que también es provincia la capital, aunque en este caso para la Junta también están pendientes inversiones y esperemos, debieran llegar en el presupuesto de 2017, pero mucho me temo también que alguna se quedará por el camino en el presupuesto autonómico. Desde luego contarán todas ellas con la enmienda pertinente, oportuna, mejor dicho, del Grupo Socialista en las Cortes para intentar dotar de fondos a esas inversiones. David, otro de los temas de los que siempre hablamos cada vez que pases por aquí los grupos provinciales son, por ejemplo, la central nuclear de Santa María de Garoña y el fracking, con novedades en este último. Respecto a la planta, estamos prácticamente igual que hace unos meses, por no decir que exactamente igual, por ceñirnos a las novedades que tenemos en cuanto al fracking, que es otro tema que afecta a muchos municipios, y los alcaldes también lo comentan durante estas semanas. ¿Cómo ha recibido el Grupo Provincial Socialista esa noticia de que una de las grandes empresas que se habían fijado en el norte de la provincia no vayan a explotar esos permisos que se les habían dado para la extracción de gas? Aunque hay algunos alcaldes que todavía dudan de que esto no se pueda desarrollar a través de otras vías, a través de estas empresas, pero hacen bien. ¿Cómo hay que valorar al final ese anuncio? Bueno, con muchísima satisfacción, ¿no? Es verdad que no era una de las empresas, era la única empresa ya, que tenía ya permisos, digamos, en el territorio, ¿no? Y con mucha satisfacción, evidentemente. Si ha habido un grupo político que ha luchado contra el fracking, ese ha sido, entre otros, el Grupo Socialista, ¿no? Junto con todas las movilizaciones, en el caso que pasaba con la sanidad, todas las movilizaciones ciudadanas que ha habido, ¿no? Apoyándolas a título individual, a título particular y a título también colectivo como organización, por lo tanto con mucha satisfacción, pero también con cautela, como hacen esos alcaldes que hacen bien en hacerlo, porque quiero recordar que ahora tenemos un nuevo gobierno estatal, que habrá que ver si finalmente da por zanjado el asunto del fracking en nuestro país o vuelve a la carga con el tema, ¿no? Todo parece indicar que no es así y que esta empresa precisamente ha desistido porque los permisos que en su día se le dieron no han sido renovados y por lo tanto ha desistido en sus intenciones de mantener pozos, pero como digo, con satisfacción, pero con cautela de que no vuelvan a insistir con el asunto. Es una novedad respecto a este tema, porque si nos vamos al otro, a la central nuclear de Santa María de Garoña, sigue exactamente igual, con un futuro dudoso o incierto en algunos aspectos. Habría que atajar de una vez por todas el futuro de la planta. Sería lo deseable, ¿no? Eso es lo que esperamos todos, llevamos esperando desde hace mucho tiempo. Había un gobierno en funciones, en este caso también depende del gobierno central, había un gobierno en funciones. Ahora hay un gobierno con plenos poderes, digamos. Esperemos a qué decisión toma. Vamos a esperar a ver si finalmente el gobierno se pliega a las presiones de las eléctricas que han estado usando Garoña como lobby nuclear para intentar alargar la vida útil de todas las centrales nucleares del país, o si finalmente se cumple esa orden ministerial que había de cierre, que decretó el último gobierno de Zapatero, el último gobierno socialista, y que se ejecute, que es lo que hemos pedido nosotros siempre, que se ejecute esa orden y que se cierre tal y como estaba previsto, y no estar en esta situación de interinidad, ¿no? en la que tiene sometida el Partido Popular a la central nuclear y por extensión a la provincia y a los trabajadores y a las trabajadoras y a los vecinos de la zona. Vamos a estar pendientes de todos estos temas, David. En cuanto conozcamos un poco más el presupuesto, espero que podamos contar de nuevo con tu presencia para analizar esas partidas y ver cómo se va a desarrollar el año 2017. Gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer, como siempre. Y nosotros continuamos.